¿La vacuno o no la vacuno? Es la pregunta que se realizan los padres de las niñas que tienen entre 11 y 14 años y que les corresponde, según el calendario oficial de vacunación de muchos países occidentales, administrarles las 3 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. A pesar de que la vacuna está incluida entre los calendarios oficiales, aprobando todos los protocolos de seguridad de las agencias reguladoras, la incertidumbre y la duda respecto a su seguridad y a los efectos secundarios se ha difundido socialmente a través de los medios de comunicación. Hemos conseguido de alguna manera buscar dónde estaban los distintos discursos sobre la vacuna. Todos estos testimonios, no solo los testimonios, sino una diversidad, recoge la diversidad de posturas, los médicos, los periodistas, por qué informan, por qué no informan, por qué alarman, por qué no alarman, ¿no? Pero no plantea ninguna conclusión, ¿no? Nadie va a encontrar la respuesta si la vacuna o no vacuna, ¿no? Entonces, en principio, el testimonio, lo que es interesante es que es aquel escenario en el que una persona que no miente cuenta lo que ve, aunque lo que ve vaya en contra del sentido común, vaya en contra de lo que opina la mayor parte de la gente, etc. El libro no pretende tener una conclusión, probablemente debería, pero no lo tiene. El libro ha pretendido, la investigación ha pretendido visibilizar todo el debate que hay social y también mediático y político, el debate que hay en la esfera pública, porque el debate existe y negar su existencia pues es absurdo. Cuando decidas si la vacunas o si no la vacunas, tengas más argumentos, ¿no? Más juicio para decidir.